y nosotros vamos a seguir conversando sobre las reacciones que ha generado la presentación de este proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, y vamos a tomar contacto con el presidente del Partido Nacional Libertario, el exdiputado Johannes Kaiser. ¿Cómo está, Johannes? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Muy bien. Johannes, bueno, comencemos hablando de este proyecto de reforma constitucional, y lo primero que yo le quiero preguntar es que si usted cree que para aumentar la seguridad en nuestro país es necesaria hacer una reforma constitucional. Mire, hay ciertas cosas que sin duda pueden facilitarse a través de una reforma constitucional, pero el verdadero trabajo de seguridad se da a través de la Fiscalía, se da a través de tribunales, se da a través de un sistema penitenciario potente y que sea capaz de responder a la demanda, se da a través de policías empoderados y uniformados, capacitados y respaldados para poder hacer el trabajo para el cual se les encomienda el uso de la fuerza. Y en ese sentido, la reforma constitucional es un tema más bien marginal en lo que es el impacto que tiene directamente en lo que es la gestión de seguridad, diría. Es útil en ciertas materias, sin duda. Por ejemplo, el tema de la modificación para poder permitir que se aplique en penas diferenciadas en razón de la comisión del tipo de comisión de delito, que sería, por ejemplo, el tema del crimen organizado, terrorismo. Tiene sentido el poder crear un régimen absolutamente segregado para los líderes de bandas criminales de corte transnacional. Tiene sentido el poder identificar organizaciones terroristas o criminales transnacionales, muchas veces incluso están mezcladas. Ahora, el cómo claro, es otra cosa. Pero claro, dejarlo eso, la identificación de organizaciones criminales, dejárselas al presidente con el Consejo del Senado, ¿no es mejor dejárselo al Poder Judicial? Mire, yo le diría que no solamente. ¿Ya? Creo que el Poder Judicial no tiene acceso, por ejemplo, a la información de inteligencia que necesita. ¿De acuerdo? Ahora, o a las conexiones o a las informaciones que pueden entregar terceros países. En ese sentido, yo creo que tiene que ser un tema que sea donde participen los tres poderes del Estado. ¿Por qué no? Ahora, entonces, respecto a esta reforma constitucional, ¿usted consideraría necesarios solamente esos dos artículos? ¿Qué pasa con el tema del nuevo o no? ¿O algo más? No, hay varias cosas ahí que pueden ser interesantes. El artículo primero, su modificación para dejar claro cuál es la misión del Estado, no me parece irrelevante. Ahora, especialmente si lo fortalecemos con una modificación del 5, el 6, el 7 y el 76, creo que son, ¿ya? Para dejar absolutamente claro que en Chile la normativa que prevalece es la nacional y que incluso los tratados internacionales tienen que ser vistos a través de la lupa de la Constitución Política de la República. Ya, ese es el artículo 5. ¿Ese es el que usted presentaría una indicación, por ejemplo? 5, 6, 7 y 76. ¿Ya? Creo que son esos los artículos. ¿Ya? Y eso en razón de fortalecer o de dejar claramente delimitado un tema que ha sido tema de discusión y que ha terminado incluso con modificaciones legales relevantes, incluso con fallos de tribunales internacionales siendo aplicados en Chile a pesar de que la Constitución no lo contempla. O sea, hay cosas, pero nuevamente, para el tema de la seguridad en sí mismo, ¿ya? No es absolutamente imprescindible. Sí lo es, creo yo, desde la perspectiva de poder avanzar con una agenda de seguridad que no sea torpedeada por las organizaciones por ciertas organizaciones internacionales que están profundamente permeadas por un pensamiento pro o anti criminalización de ciertas conductas y que se encuentra muy patente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otros tribunales internacionales. Ya, y por eso usted considera que sería necesario modificar esos artículos, porque básicamente Creemos para que la gente va a ser más fácil. Creemos que le va a ser entienda, más dice fácil que las facultades siguen encontrando límites en los derechos fundamentales y en los tratados internacionales vigentes. ¿Eso usted lo eliminaría? No, hay una diferencia. Los tratados internacionales vigentes son perfectos, pero son los tratados, no los fallos. Porque lo que usted tiene en Chile es un sistema que no es el mismo que el sistema angloamericano.
¿Y qué es? Nosotros tenemos derecho codificado. En Chile los fallos judiciales no generan jurisprudencia y nueva ley, Ujú. cosa que sí sucede en el derecho internacional. Entonces no puede ser que usted apruebe un tratado y después a través de los fallos se vaya modificando la legislación y el tratado y la interpretación misma del tratado. Ya, perfecto. ¿Me Ya. explico lo que voy? Sí, sí. Johannes, Eso. ¿usted cree que se extralimitaron en crear un nuevo estado de excepción con las características que tiene en el proyecto, que son estos 120 días renovables por otros 120 y solo los 240 la intervención del Senado? Mira, en primer lugar, hacer presente que yo creo que nosotros tenemos un estado de emergencia para la macrozona sur y ese estado de emergencia ha sido siempre limitado. Es decir, a pesar de que la Constitución no lo contempla, los decretos en que se han nombrado o sea, se han establecido esos decretos de excepción, ¿ya? Han ido limitando las facultades, por ejemplo, el jefe de la defensa, en el estado de emergencia. Me parece que es muy raro que un decreto pueda limitar las acciones, o sea, algo que ya establece la Constitución, pero qué es lo que quiero explicarme? Aquí no es tanto el tipo de estado de excepción el que hace la diferencia, sino que la voluntad política de transformar ese estado de excepción en un instrumento para terminar la situación de ilegalidad. Ujú. ¿Ya? Yo tengo 5 años de estado de excepción, que a estas alturas le podríamos poner estado de decepción constitucional, ¿ya? Y seguimos con el problema de los atentados. La fiscalía, es cierto, ha ido avanzando, o sea, han habido ciertos progresos, pero seguimos con atentados, seguimos con ataques. Ahora, probablemente después del fallo del Molino Glormus, que debería venir pronto, vamos a tener nuevamente ataques. Y eso probablemente es por no se puede levantar este estado de excepción porque no existen las fuerzas policiales que permitan hacer ese reemplazo. Por eso, ¿qué le parece? Pero ¿Cuáles son las urgencias en materia de seguridad en cuanto a la dotación? ¿qué le parece si reclutamos más carabineros? Claro. Es que parece que la solución pasa siempre por cambiar una ley. Si nosotros en Chile vivimos el legalismo mágico. Si faltan 12.000 plazas de carabineros, ¿dónde están esas plazas? Usted sabe que normalmente Carabineros se reclutaba también de muchos conscriptos que les quedaba gustando el tema y pasaban a ser carabineros posteriormente, pero tenemos hoy día una masa de conscriptos de 7.000 hombres. Ya, usted Entonces, pondría énfasis en ese tipo de medidas. Hay un tema de sincerar las capacidades del Estado. Aquí no se están generando nuevas capacidades del Estado, pero se están generando nuevas obligaciones. Mm. Con un marco que hasta el momento, porque yo veo que existe la voluntad de corregir, Ujú. ¿ya? Pero con un marco que no es tolerable en un sistema democrático, con separación de poderes, que le entregaría por 8 meses prácticamente el control total a la presidencia sobre una serie de elementos a través de un estado de excepción constitucional. Nosotros ya vivimos eso para la pandemia y a mí no me gustó. ¿Usted considera que esto tiene tintes autoritarios? Que esto tiene tintes autoritarios, por el amor de Dios. Yo soy el último al que a mí todo el mundo me acusa de autoritarismo. ¿Ya? O sea que, ¿para qué andamos con tonteras? Bueno, lo que yo creo es que aquí hay un problema esencialmente porque se introduce una normativa que puede ser utilizada en terceros países, pero que no tiene nada que ver con el fino sistema de controles y contrapesos Ujú. que tenemos en nuestro país, que para bien o para mal son aquellos que garantizan separación de poderes y los derechos ciudadanos. ¿De Ya, acuerdo? y Entonces esto esto no es queda. una deriva, esto no es Y una este deriva, esto no contrapeso, es una deriva Johannes, autoritaria. claro, este contrapeso queda eliminado si se aprobara tal como está presentada esta reforma. Pero evidente, si usted tuviese 8 meses, que yo espero que no es el caso, o sea, ya ese tema parece estar saliendo de la discusión, pero si usted tuviese un estado de excepción de 8 meses, o sea, son 4 meses más 4 meses, ¿ya? Que pudiese establecerlo el presidente por sí y ante sí, eso es algo que no tiene parangón en el mundo occidental. Ujú. ¿Y esa es su principal Yo no crítica a conozco este a ese... proyecto? ¿Cómo? ¿Esa es su principal crítica a este proyecto? Mi crítica es esa, y mi crítica es también, por ejemplo, que se planteara la intervención de comunicaciones, Ujú. porque es cierto, se puede hacer en estado de sitio, pero eso es un caso de conflicto,
¿ya? Y esa es la intercepción de comunicaciones, pero otra cosa es, por ejemplo, el allanamiento de aparatos electrónicos de las personas, en lo que podría ser una especie de pesca de arrastre. ¿Me explico lo que voy? Mire, yo soy contrario al alzamiento del secreto bancario por parte de un burócrata o de un funcionario público sin autorización de un juez. ¿Cómo voy a ser consecuente con mi postura si estoy a favor de que se pueda masivamente acceder a los aparatos electrónicos de la gente sin la autorización de un juez? Tengo que ser consecuente con lo que digo. Y ahora yo espero que la izquierda también se transforme en consecuente con la crítica que han planteado en este punto particular y dejen de andar pidiendo que poder meterse en los bolsillos de la gente sin pedirle la autorización a un juez. Johannes, dicho todo esto, con estas modificaciones, si se materializan, de limitar el estado de excepción, ¿usted votaría, o el partido, pero usted es el presidente del partido, va a aprobar la idea de legislar esta reforma constitucional? La idea de legislar en materia de seguridad no es un tema que nosotros hayamos planteado o rechazarla de plano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente las modificaciones se tienen que ver individualmente, artículo por artículo. ¿Ya? Y si nosotros consideramos que la modificación del estado de sitio no es suficiente, se vota en contra y se cae nomás esa norma. Pero eso no significa que se tenga que caer todo el paquete. Ahora, el apoyo de los libertarios a esta reforma constitucional está condicionado a los indultos para miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. No, no lo condicionamos. No lo condicionamos porque sería literalmente amenazar con pegarnos en el dedo en materia de seguridad o sea, sería pegarnos en el dedo y preguntarle al otro si le dolió, si nosotros tenemos un compromiso con la gente. ¿De acuerdo? Nosotros sí consideramos que es esencial para la agenda de seguridad el cerrar un capítulo que tiene a más de 700 carabineros procesados hasta el día de hoy, mientras que ninguno de los cabecillas del octubrismo ha sido perseguido o ha enfrentado juicio. Ya lo estoy hablando de los cabecillas. Y después de que el gobierno anterior indultó a delincuentes, incluso a un un traficante de porno infantil, y le dieron incluso, ¿cómo se llama esto?, pensiones de gracia. El presidente Kast, claro, no, ahora se le preguntó por el tema de los indultos, era una pregunta bien larga, no respondió la parte de los indultos, pero el día lunes, en esta entrevista en Radio Duna, dijo que él no tenía ninguna solicitud de indulto en su escritorio. ¿Cómo ven ustedes esa promesa de campaña? Nosotros no le pedimos al presidente de la República que él dé los indultos individualmente. Nosotros le pedimos que le entregue el trabajo a quien corresponde, que es el Congreso, para que sean los senadores y los diputados los que tengan la posibilidad de determinar si efectivamente el pueblo de Chile va a hacer lo que corresponde, honrando a quienes tuvieron que salir a enfrentar a las hordas de violentistas y saqueadores y defender la democracia, o no, y que cada parlamentario, que cada senador le responda después a sus votantes, ¿ya? Si esos 770 carabineros que están siendo procesados hoy día, más aquellos que ya están condenados, se merecen efectivamente el castigo por haber cumplido las órdenes que les dio la clase política de salir a salvar a la República. Ya, eso depende de este proyecto de ley que ustedes presentaron, pero que tendría que ser patrocinado y apoyado con urgencia por parte del gobierno. Porque creemos que a una situación que es masiva y no se olviden una cosa, esta cuestión no es para cualquier delito. El carabinero que robó no queda indultado, el carabinero que abusó sexualmente de alguien no queda indultado. Esto solo y exclusivamente para lo que son los carabineros que han sido perseguidos en razón del uso de la fuerza para contener a las hordas que estaban atacando a carabineros y también a la institucionalidad y nuestra propiedad pública y privada. Y en estos indultos entran también los detenidos. Dejar muy claro que es una decisión de Estado esta. Así como hubo decisiones de Estado en materia de leyes de amnistía después de la Guerra Civil del 91, así como lo hubo posteriormente después de los años 30. ¿Ya? En Chile hubo amnistías para el grupo Mapu Lautaro. En Chile se indultó entonces individualmente el señor presidente Boric, indultó a cientos de activistas y violentistas. No, fueron cientos. Espero que la clase política haga lo que corresponde en esta materia.
Ya, entonces usted pediría más que indultos, pediría una ley de amnistía claramente. Lo que yo estoy pidiendo es que el presidente de la República ordene a su ministro ponerle urgencia al proyecto de indulto general que presentó la bancada para los indultos, donde está el senador Squella, donde está la senadora Kaiser, donde está el senador Urrutia, donde está la senadora Flores, etcétera. Hay varios senadores que firmaron ese proyecto. Uh-huh. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que ponga la responsabilidad en manos de quien corresponde, que es de los senadores, que los senadores decidan. Perfecto. Ahora, Los dos senadores cosas. no. La primera cosa es que en el gobierno anterior el expresidente Boric indultó a 12 detenidos y a un exfrentista. O sea, eran 13, no cientos. Y lo segundo. Pero ¿cuántas pensiones de gracia entregó? Pero no son indultos. A eso me estoy refiriendo. No, solamente son premios por andar tirándole flores a los carabineros, por eso. Pero estábamos hablando de los indultos. Pero bien. lo otro que quiero que quede súper claro es que ustedes entonces no están condicionando para nada los indultos para aprobar los temas de seguridad. No, porque es lo mismo que decir, nuevamente, ¿Sí? porque nosotros no nos dedicamos a la política extorsiva. Bien. Dicho todo esto, le quiero preguntar sobre el informe de la Comisión Investigadora sobre el 18 de octubre que impulsa el Partido Nacional Libertario y que termina concluyendo que no tuvo lugar una respuesta y una capacidad del Estado para un manejo eficiente, determinado y conforme a lo que un país requiere. Eso es lo que dice el informe. Y desde Chile Vamos se han levantado voces que dicen que esto no es justo y que está apuntando directamente hacia el expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo lo responde usted? Porque esto también, esta comisión estuvo integrada por militantes de la UDI de Renovación Nacional. ¿Cómo se entiende la crítica? Bueno, yo creo que en primer lugar parece que no participaron o no vieron bien la comisión. Creo que el informe es claro. Habría sido bastante más útil si los invitados, entre otros, por ejemplo, el exministro Chadwick, el exministro Desbordes y tantos otros hubiesen ido a dar la versión de lo que había sucedido, ¿ya? Pero hay algo que está absolutamente claro. Las capacidades del Estado de Chile para prevenir y contener la violencia política fueron insuficientes. Uh-huh. ¿Hay alguien que pueda decir que eso no es así? O sea, estamos viviendo todavía en el mismo universo, ¿no? No estoy en un universo paralelo. Ya, ahora, y que se haya omitido el nombre fue, digamos, porque en el informe no aparece directamente el nombre del expresidente, pero todo apunta... Porque Sebastián Piñera es el heredero de una degradación del sistema público de prevención, de inteligencia y de reacción a este tipo de situaciones, ¿ya? Naturalmente, él también había sido presidente anteriormente. Él, como presidente, efectivamente también asume una responsabilidad, pero es el resultado de una degradación permitida por la clase política toda, uh-huh, de nuestras capacidades de defensa, fomentada por cierta parte de la clase política, que después es también aquella que desata, o cuanto menos respalda, el violentismo para tratar de hacerle el golpe de Estado al presidente Piñera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos haciendo una observación. La observación es que las capacidades no estuvieron. La observación es que nuestras capacidades de prevención no estuvieron y las capacidades de represión posteriormente fueron completamente sobrepasadas, ¿ya? Por esta guerra híbrida que nos impusieron, de acuerdo con Sergio Muñoz Rivero, que participó de la comisión e hizo su propio análisis en la materia por también miembros de potencia extranjera. Eso nunca quedó acreditado. Y a nosotros nos advirtieron de países amigos respecto de esto y no tuvimos la capacidad de reacción. Pero eso no quedó comprobado, incluso se vio en la comisión y tampoco hubo informes concluyentes. Los informes de inteligencia no son prueba en juicio y esto no es un juicio. No, es una comisión política. Aquí lo que había, y lo dijo por lo demás la señora Mónica González, sí, supongo que usted... Así es. Supongo que usted acepta ese testimonio, por lo menos como válido.
¿ya? De que efectivamente habían habido estos informes de inteligencia previos. No Claro, habrían pero habido nunca fueron validados por la inteligencia bueno, pero chilena, claro. discúlpeme, porque no iban a ser validados tampoco si la Fiscalía no tenía contacto o no recibía los informes de inteligencia, tampoco entregaba inteligencia, y la Fiscalía tampoco investigó todo esto. Ujú. Nunca quiso investigarlo. Bueno, después vino la Y ahí pandemia. el fiscal Armendari, por eso lo llevamos nosotros en el periodo pasado ante la Corte Suprema, Ujú. para responder por qué no había querido, por qué no había cumplido con la misión de investigar esto. Y la Corte Suprema resolvió que él no había hecho nada malo. De hecho, no hizo nada malo, no hizo nada. Ahora, Johannes, volviendo al tema político de lo que estamos discutiendo ahora, que es este proyecto de reforma constitucional de seguridad. ¿Qué le parece cómo ha sido presentado este proyecto y de las capacidades políticas que tiene el gobierno? Porque 3 días después de presentarlo tiene que modificarlo prácticamente completo para poder tener el apoyo de los propios. ¿Qué está diciendo eso desde el punto de vista político? Me está diciendo que se hizo un análisis insuficiente respecto del escenario político que existe. Es cierto que la demanda por seguridad de los ciudadanos es muy, muy, muy potente. Las encuestas dicen entonces y lo reflejan, ¿ya? Pero el pensar que las demandas de seguridad sean tan altas va a garantizar cualquier reforma en cualquier término no es necesariamente correcto. Yo creo que ahí hubo un error de diagnóstico. Uh-huh. Y hubo un error de no socializar este proyecto porque no llegó ni siquiera al escritorio del ministro de la SECPRES. Yo vi el texto del proyecto definitivo una vez presentado después de haber sido presentado al Senado. Ya, fue un error político entonces porque hay que modificarlo antes de empezar a tramitarlo. Porque si usted quiere evitarse todas estas discusiones en público, primero téngalas en privado. Y eso da cuenta de falta de liderazgo. ¿De qué está dando cuenta? ¿Dónde está la falla? No, mire, la verdad es que no lo sé, porque yo no soy parte del gobierno. Pero le puedo decir que siendo una oposición amistosa, habríamos esperado que hubiésemos tenido una conversación un poco más profunda. Cuando yo hablé con el ministro, yo le planteé mis aprensiones respecto al estado de excepción. Uh-huh. Así como había aparecido, por lo demás, que aparece después en el texto definitivo, aparece morigerado hasta cierto punto. ¿Ya? Pero ya en ese momento dije, oiga, un poquitito too much, ¿no le parece? Y finalmente, Johannes, esto ha abierto nuevamente la discusión sobre las reformas a la Constitución. Incluso se estaba hablando de un plebiscito que hoy día se sale a, rechazar por parte del gobierno, pero ya se puso la idea. ¿Qué le parece? Quien haya hablado del plebiscito claramente no conoce nuestra institucionalidad, no creo que haya sido alguien del gobierno, porque un plebiscito habría tenido que ser habilitado y para habilitarlo se requiere una reforma constitucional. Claro. Entonces, adivine con cuántos votos por lo demás. Uh-huh. Ya, entonces... No, claro, porque inicialmente el senador Esquella dijo que no se descartaba nada cuando se le preguntó sobre esta idea que comenzó a flotar. Es una respuesta... Lo que pasa es que usted no puede colgar tampoco a mi gran amigo Arturo Esquella, ya, por no responderle claramente que descarta todas las opciones. Bueno, pero ya el presidente lo descartó. Si uno diga que más no lo descarto, no significa yo lo apoyo. Ya, el presidente fue ahí tajante y dijo que no lo iban no es algo que vayamos a impulsar, lo dijo recién, así que nos quedamos con eso. Por lo tanto, ¿ustedes van a tener incidencia finalmente en el proyecto que sí se va a presentar cuando se vote la idea de legislar? Bueno, esperamos siempre tener incidencia, que esa incidencia sea positiva y se traduzca después en un respaldo como corresponde a nuestras policías y a una reforma en aquellos espacios que creemos que están esperando. Pero es una cosa, si ya íbamos a hacer una reforma constitucional para mejorar la institucionalidad, pudimos habernos metido al tiro y vamos a ver si podemos hacerlo con el tema de, bueno, las respuestas de la Fiscalía, a quién responde la Fiscalía, quién tiene la facultad de conducir las investigaciones durante las primeras semanas, qué pasa con el Poder Judicial, sistema de nombramiento de fiscales, sistema de nombramiento de jueces, despolitización del sistema, es decir, para que los políticos no puedan estar metiendo sus sucios dedos, me van a disculpar,
porque yo también soy político, pero la lógica política dentro del nombramiento de fiscales y judicial. Ya, pero eso sería una máxima reforma a la Constitución. Pero no, eso no es una máxima reforma de la Constitución. De hecho, porque no modifica la estructura de separación de poderes, no magnifica el poder de uno por sobre los otros, sino que lo que está haciendo, o lo que hace, sería profundizar la separación de poderes, con lo cual se mantiene en el mismo espíritu de la Constitución. Yo creo que hay ciertas cosas que son más bien de funcionamiento, o sea, digámoslo así, el problema no es el principio sobre el cual está construido nuestra institucionalidad. El problema es que hay cosas que no están funcionando como deberían funcionar, punto. Y debemos arreglar las cosas que no están funcionando, eso es. ¿Y se arreglan vía Constitución? No, muchas cosas no se arreglan vía Constitución, algunas cosas sí, pero yo prevengo una vez más, así como lo dicen 2 procesos constitucionales anteriores, ¿ya? El legalismo mágico, que es muy propio de nuestro país, y que ya lo lamentaba Diego Portales, ¿ya? El legalismo mágico no soluciona los problemas, lo que soluciona los problemas es la gestión. Y yo por eso, por ejemplo, tengo que felicitar al ministro Rau por la operación Cancerbero, por empezar con la segregación efectiva de elementos muy peligrosos en nuestras cárceles, recuperar el control ahí. Eso es un buen primer paso, ¿ya? Para empezar a apretar al mundo de la AMPA donde realmente le duele. Así que vamos y sigamos con el reforzamiento de investigaciones, con laboratorios en todas las regiones, reforzamiento del servicio médico legal, vamos mejorando y potenciando Carabineros, nuestra contrainteligencia, la inteligencia, todas cosas que algunas se tienen que hacer por ley, algunas se tienen que hacer por ¿cómo se dice?, es pura gestión, y hay algunas cosas que quizás sí sea necesario hacerlo a través de alguna reforma constitucional, para que, bueno, también para impedir que los que les encanta votar en contra de cualquier cosa que tenga que ver con seguridad, a través de sus amigos en el extranjero, en las organizaciones internacionales, nos vengan a poner piedra en el camino. Bien, Johannes, se nos acabó el tiempo, pero le quiero dar las gracias por esta conversación con CNN Chile en este tema que está acaparando la discusión. Vamos a ver cómo termina esta reforma constitucional que se va a comenzar a discutir, qué es lo que se le agrega, qué es lo que se le saca y en qué termina todo esto. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy buenas tardes. Como decían por ahí, los proyectos entran siendo un caballo y salen siendo un camello. Así es. Gracias, Johannes. Nos vemos. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con más.